Buenos días, yo soy la reverenda doctora Alexia Salvatierra, la decana académica del Centro Latino del Seminario Teológico Fuller. Y mi presentación hoy trata de las implicaciones del principio sola escritura a nuestra misión. Cuando tomamos en serio el mensaje pleno de la Biblia, comprendemos que tenemos una misión integral y global. Cuando yo era adolescente, cuando yo conocí al Señor, cuando yo entregué mi vida al Señor como mi Señor y Salvador, yo leí un libro muy popular en esta época que se llama en inglés Your God is Too Small o Tu Dios es tan chiquito por J.B. Phillips. En este libro él dijo que hemos reducido la misión, hemos limitado la misión en nuestro, como no solamente concepto, sino práctica de la misión de Dios, que no hemos visto la misión que Dios realmente tiene para con nosotros en la Biblia. Que muchas veces hemos reducido la misión a la salvación de almas para el cielo. Pero la promesa de Jesús en la Biblia no solamente es la vida eterna, aunque esta es una promesa maravillosa, ¿verdad? No vamos a reconocer eso, ¿no? Pero también tenemos otra promesa, la promesa de la vida abundante. La vida aquí en la tierra, que es la vida abundante, que es una vida abundante. Y entendemos, cuando leemos la Biblia, que esta vida abundante incluye la práctica de la misericordia y la justicia. Y entendemos bien la práctica de la misericordia en la iglesia, aunque en nuestras mentes hemos limitado la misión a la proclamación. La verdad es que cristianos aman. El Señor ha derramado su amor en nosotros y por nosotros al mundo. Entonces hay gente por todo el mundo y por todos los siglos que han experimentado el amor de Cristo por medio de cristianos, por la misericordia de Dios que hemos encarnado. Aleluya. Pero a veces nos han olvidado la justicia. Y son como dos alas de un pájaro. El pájaro no puede volar con sola una ala. Tiene dos alas. Y en Miqueas capítulo 6, versículo 8, leemos que Dios requiere que utilizamos las dos alas, que amamos la misericordia y practicamos la justicia. Hay más de 1,000 versos. Más de 1,000. Este es un tema importante al corazón de Dios, que contiene una de las dos palabras en hebreo o las dos palabras en griego traducidas como justicia. Y necesitamos entender qué significa la justicia. Y antes de que vamos a profundizar nuestra comprensión de la justicia, solo quiero notar que la vida abundante no solamente es un don o un regalo a individuos, que necesitamos trabajar, aprendemos en Jeremías capítulo 29, versículo 7, necesitamos trabajar para el shalom de toda la comunidad. Shalom es una palabra en hebreo, ¿no?, que conocemos, que significa paz, pero no solamente paz, sino paz y abundancia. Entonces, y abundancia compartida entre los miembros de la comunidad. Entonces, cuando pensamos en la justicia, tenemos que pensar y cuando pensamos en la vida abundante, tenemos que pensar en toda la comunidad y no solamente en nosotros como individuos. Bueno, hay diferentes maneras que usa
una de las dos palabras para justicia en el Testamento Antiguo y en el Testamento Nuevo, el Nuevo Testamento. A veces la justicia trata de la retribución. Alguien ha hecho algo mal y hay castigo. A veces la justicia trata de la compensación. Ha hecho algo bueno y recibe la compensación buena, recibe su premio. A veces la justicia habla de la restauración, que hemos perdido algo que nos pertenece y Dios nos regresa a nosotros lo que hemos perdido, y es justicia. Pero hay una cuarta definición de justicia que casi nunca hablamos y es esencial para entender la llamada a la misión a la vida abundante comunal. Y yo llamo esto justicia familiar. Quiero contarles una historia, la historia sobre el jubileo. Muchos conocen el concepto de jubileo, pero quiero contarles la historia de una manera informal para que aterrizamos esta experiencia. Bueno, cuando el pueblo de Dios entró a la tierra sagrada, ¿cómo dividieron la tierra? Tenemos que recordar que el pueblo de Dios en este tiempo consistió de tribus conectados con hermanos. Era una familia. El pueblo de Dios era una familia, con diferentes hermanos y con sus tribus. Y sabemos que cuando entraron a la tierra prometida, que dividieron entre estas tribus. Sabemos esto porque Leví, que no recibió tierra, recibió un diezmo. Entonces, más o menos dividieron en porciones iguales. ¿Y cómo no? Ustedes que son padres o madres, abuelos o abuelas, si tienen sus hijos delante de uno y es tiempo para cenar, que no da carne a uno o a dos y a todo lo demás solo verduras. No, es que enseñamos a ellos a compartir los bienes de la familia entre sí, ¿verdad? De la misma manera que Dios es Padre perfecto y Él quiso compartir entre sus hijos todos los bienes de la tierra de una manera más o menos igual. Pero no quedó así. Un año, uno de los tribus, un hermano, no pudo cosechar bastante comida para alimentar a todo su tribu y tuvo que prestar de su hermano. Bueno, está bien, seguro que su hermano le prestó la comida necesaria para vivir. Pero el año después, ¿cómo iba a regresar a su hermano lo que ha prestado y a la vez alimentar a su familia? Que no se pudo. La única manera en una sociedad agrícola que pudo pagar es con tierra. Entonces, este hermano que había prestado tuvo que dar parte de su tierra al otro hermano para pagarle por la deuda. Pero el año después, ¿cómo iba a cosechar bastante para su familia con menos tierra? Tuvo que seguir prestando, seguir dando, hasta llegaron al punto que algunos hermanos tuvieron toda la tierra y otros hermanos nada. Y cuando en una sociedad de este tipo, cuando no tiene tierra, ¿qué puede dar su cuerpo como esclavo? Su labor. Entonces llegaron al punto en que algunos hermanos llegaron a ser esclavos de otros hermanos. Familia de Dios. ¿Pueden imaginar cómo padre y madre que algunos de sus hijos llegan a ser esclavos a otros de sus hijos? Esa no es una familia saludable, ¿verdad? No queremos eso como padres o madres.
esa es una familia que no funciona, que ya no funciona. Y Dios, como yo les dije, Dios es el mejor padre de nosotros. No estuvo bien con Dios. No le agradó nada a Dios tener esta situación. Y por eso Él mandó el año del jubileo. ¿Qué pasó en el año de jubileo? Cada 49 años el pueblo de Israel tuvo que cancelar todas las deudas, liberar todos los esclavos, porque eran esclavos por deuda, liberar todos los esclavos y regresar la tierra a cada tribu, más o menos como era al principio. Lea esta lectura sobre el año del jubileo. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. El día 10 del mes séptimo, es decir, el día de perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamar en el país la liberación de todos sus habitantes. Será para ustedes un jubileo y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Mire, esta es la justicia familiar. Es lo que debe a una persona, no por lo que ha ganado, sino por ser miembro de una familia. Es otro concepto de la justicia, ¿ve? Bueno, vemos, pues, hay una controversia si practicaron el jubileo o no. Y hay eruditos que dicen, existen eruditos que dicen que porque no practicaron no tenemos que tomar en serio el jubileo, pero hay otro mandamiento de Dios que no tomamos en serio porque la gente no practica. Nunca, no tenemos que tomar en serio, aunque la época en que estamos no es la época en que era cuando empezaron. Bueno, pero si hicieron o no, claro que pararon de hacer. Pero los profetas no olvidaron del concepto de jubileo, de que el jubileo es la voluntad de Dios. Entonces, las profetas empezaron a hacer 2 cosas. Primero, empezaron a llamar a la gente a vivir como familia saludable y no como familia que no funciona. Segundo, empezaron a hablar de la venida del Mesías, en que iba a empezar un jubileo eterno, que fueran a vivir con la venida del Mesías, fueran a vivir como familia saludable, el pueblo de Dios, para siempre. Jubileo eterno. Y la frase que uso para describir este jubileo eterno, esta venida del Mesías con jubileo eterno, con esto de vivir como familia saludable para siempre, el año favorable del Señor, o el año del favor del Señor. Bueno, vamos a leer ahorita una lectura del profeta Isaías, muy famoso, muy conocido, pero yo quiero que leemos eso con esta comprensión de la justicia familiar y vamos a ver qué aprendemos de esa lectura con esta lente. Mire, el Señor dijo, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar la correa del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? La razón, hermanos y hermanas, por qué damos refugio a los pobres sin techo no es porque somos gente buena, es porque es nuestra familia que está tocando la puerta. Son nuestros
No damos espalda a nuestros. Y esto cambia la mentalidad, ¿verdad? No es como una persona, estamos ayudando a una persona ajena. Como solo tenemos un Padre Celestial, estamos ayudando a un hermano o hermana. Y en nuestra cultura, hermanos y hermanas, aunque como yo soy de los Estados Unidos, pero soy de descendencia latina, bueno, yo sé, en mi cultura no es algo ligero decir que una persona es mi hermano. Eso significa que yo tengo responsabilidad a esta persona. Tengo que abrir la puerta, es mi hermano. Entonces, podemos leer aquí que el profeta Isaías dice que los que están sufriendo necesidad son nuestros hermanos y hermanas y tenemos que reconocer eso. Esto es pesado, pero notamos la consecuencia de reconocer nuestros hermanos y hermanas. Mire, si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. ¿Queremos la sanidad? Amén. Necesitamos tratar a toda la gente con necesidad como nuestros hermanos y hermanas, verdaderas. Bueno, quizás podemos pensar que esto termina con los profetas, pero vamos a ver el momento en que nuestro Señor anunció su misión y vamos a aprender de eso, sobre la justicia familiar. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. Como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Note eso, ¿no? El año del favor del Señor, la venida del Mesías y el principio del jubileo eterno. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¿Por qué estaban mirándole así, detenidamente? Yo pensé cuando era más joven que es por lo que dijo, hoy se cumple. Pero dijo esta frase después. Estaban mirándole así antes. Yo aprendí la razón de Justo González. Él notó que él cambió la lectura. Si una persona lee en la iglesia la lectura y cambia la lectura, ¿todos van a mirar a esta persona? Claro que sí. Cambió de dos maneras. Una manera es que él estaba leyendo Isaías 61, pero hay una frase que él metió que no es de Isaías. No existe en Isaías 61, existe en Isaías 58, que nosotros hemos leído hace ratito. Esta frase es: poner en libertad a los oprimidos. Entonces, fue importante a nuestro Señor esta frase. Pero también él terminó la lectura, la porción, una frase antes del fin. Él terminó con esto de pregonar el año del favor del Señor para dar énfasis a esta frase. Él estaba comunicando de una manera bastante clara que estaba anunciando la venida del Mesías, incluyendo el jubileo eterno. Y ellos comprendieron de esta manera. ¿Cómo sabemos eso? Porque cómo empezaron a vivir en Hechos 2. Empezamos a vivir como una familia saludable. Notamos, todos los creyentes estaban juntos y tenían
todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí, según la necesidad de cada uno. No vivían así porque eran socialistas. El socialismo no se había inventado en este tiempo. No, estaban viviendo como familia saludable en vez de vivir como familia que no funciona. No podemos parar de ser familia, hermanos y hermanas. Podemos vivir como familia saludable, compartiendo, pensando en el bien de cada uno, o vivir como familia que no funciona. Imagínense si todos los cristianos en el mundo, los cristianos en los países ricos, los cristianos en los países pobres, si nosotros vivamos como esto, ¿pueden imaginar? Si no habría necesidad en ningún creyente, porque todos los creyentes del mundo se cuidan entre nosotros. ¿Pueden imaginar eso? Nota esta última frase. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Eso es lo que fuera a pasar. Gente en todo el mundo va a conocer el amor de Cristo y va a entrar al reino. Si nosotros podríamos vivir como familia saludable entre todos los cristianos del mundo. Pero un paso más. El vivir como familia saludable tiene algunas implicaciones que podemos aprender leyendo lo que Pablo dijo sobre el cuerpo de Cristo. Pablo no inventó la visión de la comunidad como cuerpo. Cada ciudadano romano conoció el concepto del cuerpo político, pero su concepto fue concepto jerárquico. Algunos miembros del cuerpo político tuvieron más valor de otros miembros. Uno iba a perder su pie antes de perder su mano, porque su mano tuvo más valor de su pie. Iba a perder su mano antes de perder su ojo, porque su ojo tuvo más valor de su mano. Y esto fue algo fijo, que no podía cambiar su valor a la comunidad o a la sociedad. Sabiendo eso, ¿qué aprendemos de lo que dijo Pablo? El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirles a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Bueno, esto ya es una revolución. Dice que necesitamos todos los miembros y necesitamos igual todos los miembros, que no hay miembro con más valor de otro miembro. Pero Pablo va más paso adelante, más paso allá. Mire lo que dice después. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Además, se trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían. Mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Para llegar al estatus de una familia saludable en que todos se cuidan, tiene que intencionalmente centrar los que han sido marginalizados.
tiene que dar más honra a los que menos tenían. No para reversar, sino para llegar al estado de igualdad en que todos se cuidan. Tiene muchísimas implicaciones eso. Una implicación es que no es suficiente trabajar para servir a la gente pobre. Tenemos que trabajar con la gente pobre, reconociendo sus dones, sus contribuciones, su sabiduría. Cambia completamente nuestra forma, nuestro método de trabajar para la vida abundante para todos, trabajando con y no para. Y vamos a ver que esto es lo que hizo la primera iglesia, que ellos pusieron en práctica este mandamiento que leemos en Corintios. Vamos a ver. Esto es de Hechos, capítulo 6, versículos 1 a 7. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea. Voy a parar un momentito. En esta comunidad en que todos estaban compartiendo sus bienes, hubo una división en la comunidad entre los judíos de habla griega y los judíos de habla hebreo. Los judíos de habla hebreo nacieron en Israel, eran ciudadanos de Israel, con todos los derechos de los ciudadanos. Los de habla griega eran de familias judías, pero sus padres habían salido de Israel a otro país y ellos han nacido en otro país y después han decidido mudarse a Israel. ¿Cómo nombramos a una persona que nace en un país y muda a otro país? Llamamos a esta persona migrante. Entonces, los judíos de habla griega eran migrantes, no tenían el mismo valor en la sociedad de Israel, no tenían los mismos derechos, tenía menos poder. Yo también, Justo González me enseñó eso, pero es muy, muy claro cuando nosotros estudiamos la lectura. Bueno, era una división entre los ciudadanos y los migrantes. En los Estados Unidos tenemos este problema también en las iglesias. Es un problema que conocemos bien. Bueno, ¿qué pasa? Hay esta división. Y dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla hebrea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Quejaron porque dicen, nuestras viudas están recibiendo menos. Y esto pasa muchas veces. Hay gente que no tiene el mismo nivel de poder social, que reciben menos de la sociedad. Bueno, entonces, así que los 12 reunieron. ¿Recuerdan quién eran los 12? Todos ciudadanos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esto tiene sentido, ¿no? Que pusieron un comité encargado de toda la distribución de comida. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que era de Antioquía y se había convertido al judaísmo. ¿Qué notamos sobre estos nombres? No encontramos ningún Josué, ningún Samuel, ningún David,
Todos son nombres griegos. Entonces, el comité encargado de toda la distribución de comida es completamente hecho de inmigrantes, de gente del grupo con menos poder. Está dando mayor honra a los que no tenían. ¿Y qué pasa? Los presentaron los apóstoles, quienes oraron y les impusieron las manos, y la palabra de Dios se difundía. El número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén e incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, creció mucho el pueblo de Dios por este hecho de hacer la justicia. Si nosotros fuéramos a hacer la justicia así, de esta manera, en la iglesia, en toda la iglesia en el mundo, la iglesia global, ¿qué pasaría? Quizás mucha gente va a conocer al Señor. Bueno, al último, quiero decir que trabajar con la gente y no para la gente, representa un amor inteligente, porque tiene mucho más recursos que trabaja con la gente y tiene todos sus recursos de trabajar para la gente, en que solo tiene los recursos de la persona que está sirviendo. Entonces, doble la cantidad de recursos que uno tiene, es amor inteligente. Y vemos en toda la Biblia que Dios requiere la mayordomía, requiere todo lo que tenemos, que ponemos todo a su servicio. Pero no solamente tenemos corazones, tenemos mentes, tenemos que poner el cerebro al servicio de Dios, que eso significa amar de la manera más inteligente que se puede. La lectura que ustedes pueden ver aquí es la lectura de las 10 minas, en que es muy claro que Dios quiere que utilizamos todo lo que tenemos. Y la verdad es que tenemos la opción de desarrollo comunitario, tenemos la opción de la organización del pueblo, tenemos la opción de la incidencia, tenemos la opción de levantar la voz, de utilizar nuestra influencia como iglesia, el hecho de decisiones públicas. Si vamos a ver todos los dones que tenemos muchos dones y necesitamos poner todos estos dones al servicio de una misión integral y global. Gracias. Amén.